Buenas noches compañeros y tutor, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a mi video. En este video pues principalmente quiero describir pues parte de, de la primera actividad de reconocimiento en el cual pues me presento. Soy Miguel Ángel Álvarez, trabajo como programador de software, soy técnico en programación de software egresado del SENA. Actualmente pues tengo mi hijo Cor, lo quiero mucho, y mi esposa Angie. Ellos dos están aquí, ellos forman parte de mi vida. Personalmente me gusta mucho el arte, la cultura, el cine, los libros. Me encanta leer, es uno de mis pasatiempos favoritos en todo el sentido de la palabra. Y generalmente eso. Con, con respecto al curso, pues yo sé que es un curso virtual, tiene una estructura B-Learning. Su objetivo es sobre todo el aprendizaje continuo y de manera que cada uno de nosotros tenga la capacidad de asimismo aprender a su manera y a su ritmo. Y siempre he pensado que todo el tema de programación y desarrollo de software se debe aprender de manera autónoma, con el objetivo de que cada uno pueda asimilar los conocimientos de la manera que mejor se le parezca. Dentro de las actividades del curso tenemos pues la unidad uno, que inicia con la etapa uno, que es la actividad de reconocimiento, donde revisamos los contenidos iniciales del curso, hacemos la presentación e iniciamos, digamos, con todo el proceso de formación, dándole un vistazo a los lenguajes de programación, a la programación orientada a objetos, y sobre todo pues con lo que vamos a trabajar, que es con el lenguaje C Sharp, que es desarrollado por Microsoft, y con ese creo que vamos a trabajar el curso. Ya en la segunda parte de la unidad uno ya empezamos a hacer lo que son los talleres de desarrollo, que buscan en parte, valga la redundancia, desarrollar la lógica nosotros por medio de ejercicios, talleres y entre otras actividades, que seguramente el objetivo más que nada es que podamos de cierta forma acercarnos más a la programación orientada a objetos, a desarrollar esa lógica que es necesaria para entender el funcionamiento de los sistemas de información, entre otros. Ya en la etapa 3 ya empezamos a ver todo el tema de programación un poco más centrada ya en C Sharp, en su entorno y demás. Ya empezamos a ver todo cómo interactúa el sistema, cómo se desarrolla esa lógica, las fallas que puede tener la lógica, el tema de depuración. Aquí ya simplemente empezamos ya con el módulo de la etapa 4, ya empezamos con una evaluación, supongo, eh, donde presentamos los conocimientos adquiridos en las anteriores etapas, sobre todo el tema de desarrollo especialmente orientado a objetos, C Sharp, entre otros, y eso en general del curso. Actualmente, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, bueno, la programación como tal es el arte de hacer que una computadora haga lo que queramos. En pocas palabras, es a una máquina enseñarle a hacer lo que nosotros queremos que ella haga por nosotros. Es enseñarle a una máquina cómo se debe hacer algo para que posteriormente ella lo haga por nosotros. Eso es lo que sería para mí la programación de software. Dentro de los lenguajes que más destaco serían JavaScript, que es un lenguaje totalmente de programación orientado pues a objetos y débilmente tipiado, dinámico, y se utiliza normalmente en navegadores web y ofreciendo interfaz de usuario y administración de contenidos de web dinámicos, y es regulado por la ECMAScript. Entonces vemos un comando básico que es el alert, que se utiliza para dar impresiones en el navegador, y ahí enviamos un alert de hola mundo. También está Java, Java es uno de los más poderosos en lenguaje orientado a objetos. Se enfoca mucho a la ejecución de multiplataforma. En pocas palabras, se ejecuta en cualquier dispositivo. Es un lenguaje orientado a objetos, se distingue mucho por su compatibilidad y pocas dependencias, y actualmente es propiedad de Oracle, y parte de su derivación es de parte de C y C++. Dentro de eso podemos ver aquí un ejemplo básico de cómo se declara una clase, la clase Hola Mundo. Construimos el método de retorno y mandamos una impresión de la mundo. Luego vamos con Ruby, que es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos. Tiene una sintaxis combinada entre Python y Perl, dos lenguajes muy poderosos a nivel no solo de programación, sino también, digamos, para controlar diferentes tipos de entornos. Python especialmente usado para Linux,
Eh, Ruby especialmente se especializa porque tiene un framework muy poderoso que es Ruby on Rails, que nos permite manejar las gemas en repositorios de manera que podemos manejarlos de manera libre y algunos libres y de manera comercial, y nos permiten de cierta forma trabajar con código ya construido por otros desarrolladores de Ruby. Aquí podemos ver una impresión básica de él. Aquí creamos un archivo en C, accedemos desde el CMD si trabajamos en Windows, o ya sea desde la ejecución si trabajamos desde otros navegadores, y mandamos un print de hola mundo y el gets, que es un método reservado que se utiliza para que él retorne la función. También tenemos Scala, que es uno de los lenguajes a mí personalmente me parece muy fuerte, muy poderoso en muchos sentidos. Y es un lenguaje de programación multiplataforma, es escalable, valga la redundancia, además de que se integra con las características de programación funcional y objetos, es decir, puede solucionar ambos paradigmas. Aquí podemos ver una función básica, un object hola mundo, definimos la variable que nos va a el método constructor que nos va a devolver después el hola mundo, que es lo que vamos a imprimir. Por último venimos con C Sharp, que es un lenguaje de programación directamente orientado a objetos, cuya sintaxis se varía mucho de C y C++. Utiliza mucho en su unidad de multiplataforma.net, muy parecido al de Java, aunque en algunas mejoras trabaja con un compilador implementado, el cual genera distintas plataformas como Windows, Android, iOS y entre otros. Aquí podemos ver una función básica de ellos. Aquí creamos una clase llamada Hello One, o sea, hola 1, y aquí creamos un método que nos va a posteriormente ingresar lo que sería el hola mundo, que es donde vamos a llevar eso. De los lenguajes de programación, pues se podría dar una reseña histórica bastante sencilla. Para la computadora extender nuestras instrucciones se debe usar un lenguaje de máquina que se resumen en cadenas extensas de números binarios entre 0 y 1, que era un lenguaje, la máquina inicial, con el cual se inició la comunicación entre el lenguaje máquina. El lenguaje binario se distingue solo por ser usado de manera binaria, o sea, unos y ceros, negación y afirmación. Posteriormente, para mejorar su capacidad de entendimiento del lenguaje, se mejora el avance de dicho lenguaje. Se inició con la creación del traductor de palabras para reemplazar los binarios como palabras claves provenientes del inglés, o mejor dicho, sintaxis, o ya sea de cualquier otro lenguaje aparte del inglés, pero pues generalmente es inglés. Este fue llamado y se conoce como lenguaje ensamblador. Entre las palabras claves está add, suit, move, calc, las cuales son palabras reservadas. Lo que buscan es dar como instrucciones básicas, y lo que buscan es de cierta forma generar las mismas acciones que podríamos conseguir con lo que antes eran los binarios. Posteriormente su desarrollo fue llevado a lenguajes de alto nivel, donde ya simplemente se empezó donde ya se empezaron a usar programaciones con IDEs como Eclipse, como NetBeans, como un entorno de desarrollo ya sea por defecto en Linux, como lo manejan ya compiladores por defecto, entre otros muchos. Dentro de las ventajas de la programación orientada a objetos, pues principalmente destaco la reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadas las clases, se pueden hacer distintas partes del programa en numerosos proyectos. Es fácil de mantener debido a la sencillez de abstraer el problema. Los programas orientados a objetos son sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos los más relevantes. Son fáciles de modificar. La facilidad de añadir y suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla y nos permite dividir un problema en pequeñas partes o funciones para posteriormente hacerlo de una manera más controlable. El código es más estructurado y organizado. Nos permite hacer una gran facilidad para mantener las aplicaciones programadas. Y bueno, eso generalmente para eso. Ahora nos vamos a la parte de Duck Typing. Aplica la programación orientada a objetos, que se le conoce como POO o PO. Duck Typing es la tipificación dinámica de datos como un dato de métodos, propiedades que determinan la validez semántica. El nombre traduce y se refiere a la prueba del pato. Cuando veo un ave que camina como pato, nado como pato, suena como pato, el ave la llamo un pato. Duck Typing, el programador se ocupa de los aspectos del objeto que van a usarse y del tipo de objeto que se trata.
Con respecto a C Sharp, pues siempre han tenido muchos avances referentes a sus últimos lenguajes. De hecho, Microsoft todo el tiempo se encuentra produciendo nuevas versiones, especialmente lo que más altera no es el lenguaje, sino como las facilidades que nos puede ofrecer el IDE. Entre ellas, pues tenemos el IDE de Visual Studio desarrollado por Microsoft, que cada año viene con nuevas funcionalidades y sobre todo con nuevos tipos de implementaciones y completados de sintaxis, organización, derivación de clases, derivación de métodos, que poco a poco van mejorando y haciendo el desarrollo de software de manera un poco más sencilla y más viable. Y posteriormente, pues yo siempre he creído que el desarrollo de software siempre será muy utilizable, y sobre todo pues generalmente lo que es el C Sharp para mí es un lenguaje que bastante potente, y siempre tiene grandes mejoras por parte de Microsoft, quien nos ofrece nuevas implementaciones, nuevas integraciones, nuevas facilidades para integrarlo, ya sea con nuevas herramientas, para ya sea el desarrollo web, para ya sea el desarrollo de aplicaciones de escritorio, entre otras. Bueno, compañeros, tutor, muchas gracias por haber visto mi video. Agradezco sus comentarios y de pronto si algunas correcciones hay que hacer. Les agradezco mucho, que pasen muy bien y nos veremos en el curso. Que estén muy bien. Hasta luego.